Paz de Cristo, hermanos. Me siento agradecido con Dios por la oportunidad de poder compartir hoy este pequeño mensaje. Voy a pedir que tome asiento ahorita oramos, ahorita leemos la escritura. Vamos a dar una breve, una pequeña introducción del tema que vamos a estar viendo. Me siento un poquito incómodo con el cubrebocas, pero bueno, es algo que es necesario para nosotros, para nuestra seguridad. Bien, mire, el tema que vamos a tratar hoy lo he titulado tal como viene en el texto bíblico, ¿sí? ¿Qué pide Dios de ti? Ahí nos vamos a incluir nosotros, y por ahí también es ¿qué pide Dios de mí? ¿Sí? Este versículo de la Biblia que está en Miqueas 6:8, ahorita le vamos a dar lectura, pero antes de entrar al tema que nos atañe, que preparamos, quisiera que pensáramos un poquito en esta pregunta: ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Y podemos hacer una pequeña reflexión. Tú ahí en tu pensamiento reflexiona y piensa un poquito en qué crees tú que Dios pedirá de nosotros. Voy a poner algunos ejemplos que por ahí nos ayudarán a entrar en el tema. Pero como humanos, a veces nosotros nos ponemos algunas metas que bueno que las alcanzáramos, ¿verdad? Pero son muy ambiciosas. Y es bueno que nosotros nos pongamos metas para esforzarnos y para poder llegar a ser mejores, llegar a tener mejor estilo de vida, etc. Amén. Pero, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos o a mencionar algunos ejemplos sencillos de lo que pensaríamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a los ministerios. Y por ejemplo, el ministerio de música, por ejemplo, el bajista. ¿Quién sabe quién es el bajista, verdad? ¿Qué pedirá Dios del bajista? A lo mejor yo pensaría, pues que toque bien bonito, ¿verdad? Que se oiga bien bonito el bajo, o en la guitarra, ¿verdad? Que se oiga bien bonita la guitarra. Y nos enfocamos en el ministerio y pensaríamos que pues eso es lo que quiere Dios de mí, ¿verdad? O por ejemplo, el que toca puertas, el que evangeliza, el ministerio hermoso, ¿verdad? De ir y compartir la palabra, de abrir hogares. ¿Qué pensará acerca de lo que quiere Dios de ella o de él? Y a lo mejor va a pensar, pues Dios quisiera en mí que le entregara 100 almas, ¿verdad? O 30 almas, que como dice la escritura, ¿verdad? El 30, el 60, el 100 por uno, y nos ponemos metas. Y así pudiéramos ir dando ejemplos de ministerios y las metas que puede tener algún ministerio, y pensar en ese ministerio, bueno, esto es lo que quisiera Dios de mí. Pero precisamente ese tema está preparado para no pensar tanto en nosotros como un todo, ¿sí? Si bien la pregunta dice ¿qué es lo que pide Dios de ti? Es de manera general, ¿sí? Es de una manera base, de una manera básica, de donde podemos partir nosotros para poder ir construyendo nuestro ministerio, nuestra vida espiritual, etc. Amén. Ahí queremos llegar, queremos alcanzar a entender cuál es esa base que yo tengo que tener para poder construir a partir de esa base. Y van a ver que ya después de que nosotros tengamos esa base construida, nosotros vamos entonces a poder pensar en un ministerio, en la vida espiritual, en cómo crece la iglesia, etc. Amén. Pero necesitamos una base en donde construir. ¿Se acuerdan que la escritura dice que aquel que construye en la arena, pues no permanece mucho la construcción, porque la base está débil?
está débil, la base no tiene firmeza. Pero si construye en lugar firme, en la roca que es Cristo, pues esa construcción va a tender a permanecer. Bueno, esa es la idea de este mensaje. Si podemos llegar ahí y construir una buena base espiritual para nosotros empezar a partir de esa base construir más cosas sobre esa base que es Cristo, nosotros vamos a poder crecer en cualquier área que nosotros dispongamos. Amén. Bueno, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de nosotros? Ese es el tema de este mensaje. Si me acompañas con la escritura ahí en Miqueas 6:8. Me dice amén si ya lo tiene listo por ahí su lectura. Quisiera que alguien de los que está aquí participara y nos leyera, y ahorita yo también lo leo por si los hermanos que están ahí en casa no escuchan por ahí, yo lo repito, pero me gustaría que alguien participara aquí de los que estamos y nos leyera qué dice Miqueas 6:8. El texto nos da una alusión a lo que es nuestra base que debemos de construir. Amén. Oh hombre, ya Dios te lo ha declarado, dice la escritura. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente, y vamos a hacer un pequeño espacio en esa palabrita, solamente, es decir, hermanos, que no se requieren muchas cosas. ¿Amén? No se requieren muchas cosas. No se requiere que yo sea el más ilustre de los predicadores, ¿sí? Si nos ponemos un poquito en contexto, hermanos, ahí en Miqueas capítulo 6, se le dice al pueblo, ¿sí? El pueblo, para tener una paz con Dios, pues buscaba hacer muchos sacrificios, ¿sí? Dice ahí el escritor de Miqueas, ¿serán los sacrificios lo que Dios quiere? ¿Será que yo entregue a mi hijo el primogénito para que Dios se agrade de mí? ¿Sí? Está muy bonita esa lectura de Miqueas capítulo 6. Usted puede hacer la lectura de todo el capítulo para que esté en el contexto de esto que vamos a platicar. Amén. Entonces, pero la escritura dice que solamente, o sea, como diciéndonos, sí puedes, enseñándonos, es alcanzable. Algo que muchas veces nosotros tenemos dudas en la vida espiritual. ¿Lo podré alcanzar? ¿Lo podré hacer? Amén. Y sí lo podemos llegar a hacer si tenemos esta base que nos dice el texto de Miqueas, ¿sí? Solamente hacer justicia, amar misericordia. ¿Y cómo llegar a Dios? Humillados. Amén. Bueno, pero tú te preguntarás, bueno, pues ¿qué es la misericordia, verdad? ¿Dónde voy a construir? Ya sé que el concepto es misericordia, el primer concepto que me dice por ahí la escritura donde debo de construir. ¿Qué es la justicia? ¿Sí? La justicia es el primer concepto que vemos ahí. Hacer justicia. ¿Qué es el concepto? ¿De dónde viene? Lo vamos a tratar de descubrir. Son 3 conceptos, entonces los repetimos para que se nos vaya. Vamos a hacer una dinámica de retención. 3 conceptos en los que yo debo de construir, donde debo tener mi cimiento. Amén. El primero es justicia. Segundo, misericordia. Tercero, humillarme delante de Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de Dios. Es mi base en donde tengo que construir. De ahí se desarrolla todo una vida espiritual, todo un ministerio o ministerios que nosotros podremos llegar a desear o a tener y a construir en ese ministerio. Amén. Ok, ahorita se los voy a volver a preguntar sin Biblia, ahorita vamos a hacer ese ejercicio. Están sencillitos estos conceptos. Aquí la dificultad, como en todo concepto, es la aplicación, es poder hacerlo, ¿sí? Y vamos a primero a ver a qué se refiere la justicia. Voy a dar algunos conceptos de diccionario,
de justicia. Por ejemplo, viene de una palabra en latín que la primera raíz es ius, que es derecho, y después se complementa, o la raíz latina se complementa con titia, o sea, sería ius titia, que de esa palabra es la raíz del término justicia. Amén. Pero ¿cómo la aplicamos? ¿Sí? La primera definición es lo justo. Eso es justicia. ¿Sí? Lo justo. Es decir, ni más ni menos. De hecho, lo representan en la pedagogía, lo representan con una balanza. Siempre el término justicia, por ejemplo, cuando se refiere a aplicar una ley, la Constitución, las leyes en sí, lo representamos con una balanza, en donde la balanza está ni cargada hacia un lado ni cargada hacia el otro lado, sino lo justo. Eso es justicia, lo justo. Amén. Ni dar más, pero tampoco dar menos. Eso es justicia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, otra definición, aparte de lo justo, vamos a tratar de darle una aplicación. Dice, es un valor determinado como bien común por la sociedad. Es decir, que cuando nosotros buscamos el bien común en el entorno donde nos movemos, nosotros estamos buscando hacer justicia. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos una necesidad por ahí, cuando nosotros vemos ahí en la colonia que, oye, no ha llegado municipio, ¿verdad? Y buscamos un bien común, y nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos y pedimos que venga el municipio ahí a arreglar, es justo. ¿Por qué? Pagamos impuestos, tenemos derechos. Amén. Sí, más o menos. Cuando nosotros buscamos un bien común, nosotros estamos aplicando justicia. Amén. Cuando, por ejemplo, si nos retuvieran más impuestos de los debidos, entonces estamos hablando de que no hay un bien común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están quitando más de lo que es justo y yo puedo hacer un reclamo y ahí viene la devolución de impuestos, ¿verdad? Y cada año, pues el que tiene una devolución de impuestos, por ejemplo, pues tiene el derecho de solicitar. Amén. ¿Por qué? Porque estoy solicitando lo que es justo, un bien común, un bien para la sociedad. Ok, entonces el bien común lo podemos nosotros definir como justicia. La siguiente es, nace de la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes. Otra vez, en el entorno, cuando nosotros deseamos o cuando nosotros mantenemos una armonía en donde nos desarrollamos, en donde nos desenvolvemos, nosotros estamos aplicando justicia. Entonces, si en un hogar hay armonía, estamos aplicando justicia. Amén. Cuando en un grupo hay armonía, en ese grupo hay justicia. Amén. Si en la iglesia hay armonía, eso quiere decir que en la iglesia está practicando justicia. Amén. Buscamos el bien común y buscamos la armonía, estamos aplicando la justicia. Amén. Dice en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso es un bien común y eso es armonía. Amén. Bueno, ese es el término de justicia. Vamos a ver un ejemplo bíblico en donde nosotros podemos ver el concepto aplicado, ¿sí? Yo le titulé al ejemplo un denario. ¿Ustedes se acuerdan? Está por ahí en Mateo capítulo 20. No lo voy a leer todo, lo voy a tratar de resumir. Conocemos el pasaje bíblico y invito al que no conoce el pasaje que lo lea por ahí en Mateo capítulo 20.
Ahí viene descrito todo el ejemplo que vamos a ver, ¿ok? ¿Cómo empieza esta palabra, este ejemplo? Dice por ahí en el versículo 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén. ¿Cuándo salió? Por la mañana. Ahí está un dato. Salió primero en la mañana. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Otra palabra clave ahí, que es, hay un convenio. Convino con los obreros con los que fue en la mañana a que fueran a su viña a trabajar y les iba a pagar un denario. Amén. Ya que fueron los obreros a trabajar, después salió otra vez el dueño de la finca y dice que a la hora tercera del día vio a otros por ahí que estaban sin hacer nada y los invitó también a trabajar y convino también con ellos en un denario y fueron a trabajar. Pero después vuelve a salir y a la hora sexta y novena encuentra a más gente que no está haciendo nada y conviene con ellos para que vayan a su finca a trabajar y les paga un denario. Pero vuelve a salir otra vez y se fueron a trabajar, vuelve a salir otra vez y a la hora undécima, es decir, ya cuando se iba a acabar el jornal, faltaba una hora para que terminara el jornal. Y salió y volvió a encontrar a unos en la plaza sin hacer nada, dice la escritura, y convino con ellos y les dijo: ¿por qué estáis sin hacer nada? Es que no nos han contratado, le dice la gente. Pues vayan a mi viña a trabajar. Y convino con ellos en un denario y fueron a trabajar esa hora a la viña del dueño. Al final el dueño les paga a todos un denario, pero hay un problema, que los que fueron desde la mañana empezaron a murmurar y a decir: oye, pues les pagaron primero a los que fueron al último y vieron que les pagó un denario y ellos dijeron: nosotros estamos desde la mañana aquí, entonces a nosotros nos va a llover bendición. Ha de haber pensado la persona que andaba desde la mañana por allí, ¿sí? Y se llevó una sorpresa, que el dueño también les dio a ellos un denario y se entristecieron y pensaron que el dueño de la finca no era justo. ¿Quién es el dueño de la finca? Es Dios. Y pensaron que Dios no era justo. Vamos a dejarlo como el dueño de la finca no era justo, porque ellos estuvieron soportando toda la jornada laboral y les dieron un denario, y a los que fueron nada más una hora también les dieron un denario. Y pensaron que el dueño de la finca era injusto. Pero el dueño de la finca les dice, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Qué agravio te hago? Si lo que yo te dije que te iba a dar, eso es lo que te estoy dando. Justicia, el concepto de justicia es lo justo. Amén. Y ahí está aplicado. Le dio lo que era justo, porque había convenido con él en un denario. Y así es el reino de los cielos. Porque a unos somos llamados desde bien temprana edad, algunos nacen en el Evangelio, amén, y dice la Escritura que si permaneciere fiel hasta el fin, le van a dar su denario, ¿sí? Le van a dar su salvación, le van a dar su vida eterna. Y aquel que fue llamado en la vejez, aquel que aceptó a Cristo en la vejez, también tiene la paga de su denario, que es la vida eterna. Y es justo Dios en lo que hace con nosotros. Amén. Nosotros tenemos que aplicar la armonía en donde vivimos. Nosotros tenemos que aplicar el bien común en donde vivimos, y así estaremos aplicando la justicia que nos pide Dios. Amén. Ni más ni menos, solo lo justo. Entonces,
cuando en nuestro hogar haya armonía y haya el bien común, es decir, que todos estemos en contentamiento con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, cómo somos, ¿sí? Cómo nos desarrollamos, entonces nosotros vamos a estar aplicando este término justicia, y el ministerio que Dios nos ha dado se va a ir fincando sobre una base correcta. Un ministerio que en donde en la casa no hay armonía, qué difícil es el ministerio. Un ministerio que está en un hogar en donde no hay un bien común, en donde ni la esposa apoya al ministerio del esposo, ni el esposo apoya el ministerio de la esposa, no es una buena base para construir ese ministerio. No hay el término justicia. Amén. Ok, vamos a pasar al siguiente término. ¿Cuál fue el concepto que vimos? Justicia, que significa lo justo, en donde hay armonía y en donde hay un bien común. Amén. Ok, vamos al siguiente concepto, que es misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y nos vamos otra vez a la definición de diccionario. Dice por ahí el diccionario: la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. No son mías, pero tengo empatía por las necesidades que otros tienen, ¿sí? Voy a decir otra definición que viene por ahí en el diccionario. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarlos o a aliviarles el dolor, la pena, la necesidad que están pasando. ¿Ok? Eso es misericordia. Es hacia terceros, es hacia mi prójimo, ¿sí? Es una aplicación de 4 elementos. 4 elementos. Es la aplicación de 4 elementos al prójimo de mi entorno, ¿sí? 1. Yo hago misericordia cuando soy amable. La amabilidad es un elemento de la misericordia. Si yo soy amable con la gente, yo estoy siendo misericordioso con la gente. Así que cuando usted reciba ahí a un vendedor, cuando usted reciba ahí a nuestros hermanos que nos llevan la palabra, ¿sí? De cualquier denominación, de cualquier religión, y usted lo recibe con amabilidad, les da un vasito de agua, está haciendo misericordia. Pero si usted lo recibe, ¡ay, vienen otra vez! ¡Ay, qué molestia! O no salgo, ¿verdad? Entonces no estoy aplicando este elemento de la misericordia, que es la amabilidad. Debo de ser amable con los que están en mi alrededor, ¿sí? Lo contrario de amabilidad sería, pudiéramos decir, desprecio. Pudiéramos aplicarlo, ¿sí? Un desprecio hacia, o sea, no ser amable, despreciar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Para aplicar misericordia yo tengo que tener este elemento, o practicar este elemento, que es la amabilidad. Ser amables con las personas que me rodean. Siguiente elemento que debe estar en misericordia es perdón. Cuando yo perdono, estoy siendo misericordioso, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de perdón, ¿ok? Pero todos aplican en el término perdón. Hay quien perdona al hermano o al vecino o al familiar porque le hizo algo. Le sacó la lengua, le volteó la boca, le hizo un desaire, ¿sí? O se discutieron, y ese es un tipo de perdón. La otro tipo de perdón es cuando perdonamos una deuda. Es decir, por ejemplo, si nosotros le prestamos un dinero a alguien y nosotros vemos la necesidad y la condición de la persona y sabemos que no nos va a poder pagar, y nosotros le decimos, ¿sabes qué? No te preocupes, yo, gracias a Dios,
no lo necesito, no me pagues, te lo regalo. Ese es otro tipo de perdón. Y estamos nosotros siendo misericordiosos. Estamos aplicando misericordia. Amén. Va dos. Segundo, estoy dando ejemplos muy sencillos. Cada uno de ellos sería una predicación. O sea, hablar de amabilidad sería una predicación, hablando de perdón sería otra predicación, ¿sí? Y los que vienen también. Siguiente, son 4, van 2. Amabilidad, perdón. El tercero, reconciliación. Otro elemento que está contenido en la misericordia, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, cuando los que ya estamos casados y el esposo y la esposa pues se disgustaron, ¿sí? Y están, no se hablan o no nos hablamos, ¿verdad? Porque a todos nos puede pasar, pero si nosotros nos reconciliamos, ¿sí? Qué bonitas son las reconciliaciones en el matrimonio, hermanos. Amén. Si nosotros nos reconciliamos, estamos aplicando o siendo misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, por aquello que hizo que a mí no me gustó, ¿sí? Pero lo entendemos, nos ponemos nos ponemos de acuerdo y seguimos adelante y nos reconciliamos y estamos siendo misericordiosos. Amén. Pero también nos reconciliamos con aquel hermano o con el vecino que nunca le hablé. Por ahí a lo mejor yo le caía mal, nosotros no, porque nosotros no nos puede caer mal ninguna persona, pero pues sabemos que a los que no conocen a Dios pues se les hace fácil el decir, es que me cae gordo, ¿verdad? Y a lo mejor nunca me habló, pero a lo mejor yo me acerqué y esa relación se empezó a construir en una amistad, ¿sí? Entonces me reconcilio ahí con mi vecino, con mi hermano. A lo mejor no nos pusimos de acuerdo en algo y a lo mejor nos molestamos y llega el momento en que pues nos reconciliamos, platicamos y a lo mejor podemos seguir estando en desacuerdo en esa situación, pero nuestra hermandad, nuestra amistad sigue, nos reconciliamos, ¿verdad? Y ese es otro elemento de la misericordia, la reconciliación. Cuando nos reconciliamos con Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Ahí podemos ver un ejemplo de misericordia de parte de Dios hacia nosotros, que no nos toma en cuenta los pecados pasados, ¿sí? Y nos hace vivir una nueva vida en Cristo. Esa es una reconciliación. Y el cuarto elemento que tenemos en misericordia es la empatía. Sí, nos lo enseñan desde primaria, a ser empáticos, ¿verdad? Y es a ponernos en los zapatos de los demás, a ver qué necesita el que está a un lado mío, el que está enfrente mío, el que va detrás mío, en el entorno en donde yo me desenvuelvo. Sí, yo veo necesidades, me pongo en empatía con esa necesidad. ¿Y qué hago? Como si fuera mía la necesidad. Y si aquella persona necesita unos zapatos, oye, pues yo saco unos de ahí, de los que tengo en casa, y voy y le regalo unos zapatos. O yo sé que perdió el empleo, y como en este tiempo que muchos perdieron el empleo, y sabemos que está batallando con la economía, y vamos y dejamos una despensa. Estoy siendo empático con la persona y estoy teniendo misericordia, estoy aplicando el término misericordia al ponerme en los zapatos del prójimo. Amén. ¿Sí se entendieron? 4 elementos de misericordia. El primero es amabilidad. Segundo, perdón. Tercero, misericordia es el principal. De ahí deriva. Tercero, cuando nos ponemos de acuerdo, reconciliación. Amén. Y el cuarto es
Empatía, ser empático, hacer la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi amigo, mía, esa necesidad, ser empático. Y ahí estamos aplicando misericordia. Amén. Hermanos, nuestro ministerio, si tiene una base tenemos la base de misericordia, nuestro ministerio va a florecer. Nuestro ministerio va a ser mejor. Nuestro ministerio va a crecer. Amén. Porque tenemos una base de misericordia en nuestro ministerio. Todavía es sin hacer nada en el ministerio. Estamos construyendo las bases. Amén. Ejemplo bíblico de misericordia. Pues miren, lo voy a decir así muy rápido. También conocemos este texto bíblico del buen samaritano, ¿verdad? Le dicen por allá a Jesús de manera de tentarlo, de ver de dónde lo hacían caer para poder acusarle, desacreditarlo o matarlo, ¿verdad? Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿verdad? Pero él decía: oye, pero ¿dónde lo agarro? ¿Verdad? Y dijo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le empieza a compartir una parábola en donde una persona, un samaritano, dice, lo voy a empezar a leer tal cual dice la escritura para meterme en el relato. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es decir, estaba muy herido, ¿sí? Dice Jesús, le comenta a esta persona que pasó un sacerdote y lo vio todo herido, lo vio muy mal físicamente, golpeado, medio muerto, y pasó de largo, no hizo nada. Si nosotros entendemos el personaje o el perfil de un sacerdote, pues debiera tener misericordia y debiera aplicar la justicia. Amén. Debiera ser empático con su prójimo, debiera ser amable con su prójimo, ¿sí? Debiera tener un sentido de ayuda hacia su prójimo, y no, pasó de largo. Después pasó un levita, perfil de levita, también servicio a Dios, es como si fuera el diácono, si está el sacerdote, pues el siguiente nivel en el servicio a Dios es el levita, ¿sí? Pero le decía a Jesús que él también pasó de largo y no le atendió a la persona que estaba herida, medio muerta, dice la escritura. Amén. Pero después dice la escritura que pasa un samaritano. El perfil del samaritano: los judíos no podían estar con él, ¿sí? Era prohibido para un judío, pues, que un samaritano, pues, platicar con él, juntarse, hacer amistad, ¿sí? Entonces el samaritano, viendo a la persona, peor si era judío, pues no, pues ahí a ver quién le ayuda, ¿no? Y no, dice Jesús, le compartía Jesús a esta persona que el samaritano se lo llevó, ¿sí? Y le curó sus heridas, lo llevó a un lugar de reposo ahí en un mesón, ¿verdad? Y al encargado del mesón le dejó dinero porque él se tenía que ir, y le dijo: hey, cuídamele, lo que él necesite, dáselo. Si falta dinero, cuando regrese, yo te lo pago. Amén. Luego le pregunta Jesús a la persona: ¿quién es el prójimo de la persona que maltrataron? El que usó de
misericordia, le dice, la misma persona le dice a Jesús. Él solo se respondió. Él solo se respondió. El que usó de misericordia. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de misericordia, ¿sí? Fue empático. Amén. Tuvo amabilidad. Hay una reconciliación porque él era samaritano, no tenía por qué atenderlo, ¿sí? Y ahí encontramos también la palabra perdón. Está implícita, ¿sí? Porque él, siendo samaritano, no tenía por qué haberlo atendido, pero él perdonó su condición, el perfil que tenía, lo hizo a un lado. Y él atendió a la persona. Hay perdón ahí, ¿sí? Perdonó a aquella persona aunque no fuera samaritano. Y los que despreciaban al samaritano son los judíos. Amén. Pero ese es un ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia de muchos, donde se aplica el concepto misericordia. Bueno, nos falta uno. ¿Cuál es? Justicia, misericordia y humillado delante de Dios. Humillarte delante de Dios. Amén. Y este concepto no viene en el diccionario común, ¿sí? No viene ni en Wikipedia, no viene en los diccionarios de la RU ni cosas. Saqué el término de un diccionario bíblico. Humillarte ante Dios significa, de acuerdo con la Biblia, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él y nuestra condición humana es inferior. Es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él, ¿sí? Mencioné muchos elementos en la humillación, ¿sí? Bueno, nosotros a veces encerramos la humillación ante Dios en un solo concepto cuando vemos a alguien que está llorando. Y sí, es parte de la humillación el reconocer. Pero si no nos volvemos del mal camino que llevamos o del pecado que cometimos, esa humillación ante Dios no es verdadera. Amén. ¿Qué tiene que tener la humillación ante Dios? Los voy a ir enumerando. Reconocer a Dios, nada somos sin Él. 2, somos inferiores a Dios, como condición humana, somos inferiores a Dios. 3, hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. 4, hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 5, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso es una humillación a Dios. Amén. Entonces, si nosotros queremos humillarnos delante de Dios, nosotros tenemos que analizar estos 5 conceptos para poder nosotros tener una humillación a Dios verdadera. De nada me sirve venir aquí al altar, llorar y regresar a mi casa y ser igual. Amén. No es una humillación a Dios verdadera. Venir al altar, llorar y en toda la semana no me acordé de Dios, no leí la escritura, no oré. No es una humillación verdadera, porque debo de vivir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios solamente está en las escrituras. Amén. La voluntad de Dios nos la revela en oración. Y si yo no busco a Dios, pues no voy a tener una humillación a Dios verdadera. Amén. Ejemplo bíblico. Tenemos a Daniel como ejemplo bíblico. Amén. Yo me gozo mucho en esta parte de la escritura porque oír a Dios o a un enviado de Dios expresarse de un hombre
como lo hacen de Daniel, como lo hacen de Moisés, como lo hacen de Job. Es algo hermoso, hermanos. Yo deseara que así se expresara Dios de la iglesia, de mí. Amén. Y un ejemplo de humillación bíblico, voy a tomar a Daniel por las palabras que dice el varón que habla con Daniel, el ángel que habla con Daniel. Sí, después Daniel está en un éxtasis, está teniendo una visión y sus fuerzas decaen por la visión, ¿sí? Por la visión que está teniendo, por el momento que está viviendo. Dice, voy a leer nada más, es el capítulo 10 de Daniel, son los versos 10, 11 y 12. Dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Fíjense la presencia de Dios como es ante el humano, o sea, no la resistimos. Amén. Y el versículo 12 dijo, entonces me dijo, Daniel, no temas. Y así nos dice Dios a nosotros. Tome estas palabras como unas palabras de Dios o de un enviado de Dios para usted. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Qué bonito es que Dios nos responda porque hemos sido fieles, porque hemos construido el ministerio, nuestra vida espiritual en estas bases, en estos pilares que son la justicia, la misericordia y el humillarnos delante de Dios. Qué bonito es sentir que Dios está con nosotros, que aunque tenemos dificultades y está la enfermedad afuera y nosotros poder decir, hasta aquí me ha ayudado Dios y me ha librado de la peste destructora. Habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es que Dios se exprese de nosotros como lo hace con Daniel. Es muy amado para Dios Daniel. Y si vemos la vida de Daniel, una vida de oración, una vida de algo que estamos perdiendo en la iglesia, de consagración a Dios, una vida consagrada a Dios. Es tan bonito escuchar las palabras de Dios expresarse a un humano. Y eso a nosotros nos debe de dar ánimo, porque nosotros también podemos tener esa vida espiritual que han tenido estos personajes bíblicos que aprendemos en cada lectura. Amén. Se requiere mucho buscar a Dios. Dice la Escritura que sin Dios nada podemos hacer. Pero dice también que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces nosotros podemos en estas bases, en estos pilares, construir un ministerio fuerte. Podemos construir un ministerio que florece, que no se estanca, que va creciendo como la aurora, dice la Escritura. Amén. Hermanos, como conclusión, no me queda más que decirles justicia, misericordia y humillarnos delante de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y dice la Escritura, tan solo, no es algo gravoso, hermanos, que no podamos hacer. No son millones de sacrificios. No tenemos que ir a dar a nuestro primogénito en sacrificio para que Dios se agrade de nosotros. Lo que quiere Él es que nosotros practiquemos justicia, hagamos justicia, amemos la misericordia y nos humillemos delante de Dios. Amén, hermanos. Bueno,
Mi deseo es que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida, como lo fue para mí, y que Dios nos siga fortaleciendo en esta época. Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Nunca lo hemos visto tan cerca. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en los que si no estamos agarrados de la mano de Dios, dice la Escritura, aún los que son de la fe van a flaquear. Amén. Aún los escogidos van a flaquear. El mundo nos está bombardeando. Dice la Escritura, no os conforméis a este mundo. El mundo tiene tantas cosas que nos distraen, hermano. El mundo tiene tantas cosas que nos atraen a nosotros y nos hacen perder muchas veces el objetivo que hay en nuestra vida, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Jóvenes, el mundo tiene muchas distracciones. Primero es Dios. Primero busque a Dios. Y va a ver que si busca a Dios, todas las otras cosas Dios se las va a ir poniendo en el camino. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Voy a dejar el lugar a su hermano Francisco, que él nos dirija en una administración final. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Y ahí en tu casa, ahí donde estás, mi amigo, mi hermano, vamos a orar. Y este será un tiempo donde tú puedes orar por tus hijos, puedes orar por tu esposo o por tu esposa, si está ahí a tu lado, o si está algún amigo ahí a tu lado, puedes orar por él, pidiendo precisamente la misericordia de Dios. Así es que vamos a orar a Dios, vamos a pedirle de su misericordia en este tiempo, que la extienda sobre nosotros, sobre aquellos que todavía no lo han aceptado a Él como único y suficiente Salvador. Oremos por ellos para que Dios les dé esa oportunidad que también se nos dio a nosotros en su momento. Así es que vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu grande misericordia, Señor, porque de la misma manera en que tú has sido con nosotros, Señor, así deseas, Dios, que nosotros seamos con los demás, impartiendo justicia, misericordia y sobre todas las cosas humillarnos en tu presencia. Oración. Extiende tu mano, Señor. Oración es alimento. Toca nuestras vidas, Señor Jesús. Bendícenos, Padre. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oro por los jóvenes, por nuestros hijos, Basta solamente para que sean guiados esperar lo que Dios dirá hacer. por el Espíritu Santo. Señor, guíalos. Cuando Él levanta sus manos, Apártalos para ti, es Señor. hora de vencer. Es una nueva generación que desea conocerte. Extiende tu mano Simplemente de alaba. misericordia sobre Si ellos. estás llorando, alaba. Que tengan esa experiencia contigo. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los
los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita Haznos entender, entender lo que Dios está hablando. haznos entender sabiduría, Señor Jesús. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Bendice nuestras vidas, Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te alabamos, Señor, porque has intervenido en nuestras vidas, Señor, porque has tenido esa misericordia con nosotros, Señor Jesús. Te seguimos pidiendo, Dios, interven, Señor, interven en nuestras vidas, Señor. Auxílianos, Señor Jesús. Tráenos a la verdad, Señor Jesús. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la vida, Señor. Que tus palabras, Señor, tus estatutos, tus mandamientos, Señor, nos lleven, Señor, por un camino seguro, Señor. Haznos entender, Señor, que tus palabras nos llevan a vida eterna. Que tu yugo, Señor, no es bromoso, Señor, sino que podemos, Señor, confiar en ti, entrar en mansedumbre, Señor Jesús, y llevar tu yugo, porque tu carga es ligera, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, a ser humildes en tu presencia. Enséñanos, Señor, a humillarnos delante de ti, Señor Jesús. Extiende tu mano de misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor, a alcanzar la vida eterna, Señor Jesús. Trae, Señor, a salvación, Padre, aquellos, Señor, que la necesitan, Señor. Y te pedimos también, Señor, un milagro, Señor, para aquel que en este momento se encuentre con fiebre, con dolor de huesos, que se encuentre con falta de apetito, Señor, que se encuentre, Señor Jesús, con la falta de olfato, con la falta de gusto, Señor Jesús.
Pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de misericordia y hagas un milagro, Señor, en la vida de aquel que lo necesita, Señor Jesús. Extiende tu misericordia, Señor, como lo hiciste en la antigüedad, Señor Jesús, para mostrarles a todos que el reino de los cielos se había acercado. Compartiste tu palabra, Señor, pero también milagros y prodigios siguieron, Dios, a la palabra de vida, a la palabra que traes tú para nosotros, Señor. Que esos milagros y prodigios sigan en este tiempo, Señor. Que nos alcancen, Señor, mientras predicamos la palabra de salvación, la palabra de vida. Señor Jesús, agrega a tu iglesia aquellos que han de ser salvos en este tiempo, Señor. Sálvanos, Señor, de estas generaciones, Señor Jesús, que muchas son perversas, Señor. Sálvanos, Señor Jesús, y llévanos a resguardo. Tú eres, Señor Jesús, el que hace un vallado a nuestro alrededor. Tú eres, Señor Jesús, el que nos cubre con tus alas preciosas, Señor. Bendícenos, Padre, en estos tiempos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, porque tú eres bueno. Gracias por seguirnos a través de este video y te invitamos a que nos sigas en la página de Facebook de Misión Cielos Abiertos Oficial y que nos sigas por este canal de transmisión de YouTube.